Cualquier habitante de América Latina podría pensar que se trata de la iglesia más grande del mundo. Sin embargo, no es así. Hablando en términos de población mundial, el cristianismo es la fe más grande, con un 32% de la población mundial. Sin embargo, el cristianismo está dividido en muchas iglesias, de las cuales la católica es solo una de ellas, aunque ciertamente la más grande, conteniendo al 55% de la población cristiana mundial. En cambio, la fe musulmana contiene al 20% de toda la población del planeta. Esto significa un número aproximado de 1.200 millones de musulmanes, contra apenas un poco más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Evidentemente, la fe musulmana tiene mayor número de adherentes que la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sin embargo, este punto nos lleva a una pregunta que le quita el sueño a muchas personas. ¿Por qué la fe cristiana está dividida? O lo que es lo mismo, ¿por qué hay tantas denominaciones o iglesias cristianas diferentes? Para conocer la respuesta, debemos remontarnos algunos cientos de años atrás, hacia la época del mismo ser que ha dado origen a la fe mayoritaria de un continente en el que ni siquiera nació, Jesucristo. Jesucristo nació judío, pueblo que posee una fe propia conocida como judaísmo, por lo cual Jesucristo fue educado creyente de esa fe. Significaba que adoraba en las mismas sinagogas que sus compatriotas. Los problemas comenzaron apenas cundió la popularidad de Jesús como el Mesías esperado, el Hijo de Dios, pues los dirigentes de la iglesia judía nunca le creyeron, y más creció su odio hacia él debido a las críticas que él hacía de sus prácticas erróneas, y debido a que como Hijo de Dios, proclamaba tener la autoridad para llamar sus propios ministros, a cuyos principales 12 llamó apóstoles. Por lo tanto, los sacerdotes y autoridades políticas judías decidieron hacer con él lo mismo que habían hecho con casi todos los profetas anteriores, es decir, matarlo. Una vez que Jesús ya no estaba entre ellos, los apóstoles tomaron las riendas de las congregaciones, y podemos apreciar claramente que ellos ya celebraban sus propias reuniones de adoración separadamente a las de la religión judía. La razón era muy sencilla. Los seguidores de Cristo lo aceptaban como el Hijo de Dios y el Salvador, cosa que los judíos no han aceptado hasta el día de hoy. Después de la muerte de Cristo, los judíos continuaron persiguiendo a los cristianos. También los romanos se sumaron a la persecución. Una vez que los apóstoles y muchos de los creyentes en Cristo fueron muertos, la iglesia cristiana antigua tuvo que ingeniárselas para continuar funcionando, pero esto conllevó muchos problemas, pues comenzaron serias discusiones referentes a diversos puntos de doctrina, ya que no había voces que los miembros de la congregación reconocieran como autorizadas para dar una respuesta satisfactoria. Para tener un ejemplo de cómo la doctrina cristiana original fue sufriendo modificaciones con el paso del tiempo, basta con repasar la lista oficial de papas y los hechos más trascendentales que hicieron durante sus administraciones, tales como ordenar a las mujeres para entrar a la iglesia con la cabeza cubierta en el año 67 al 76, la institución del agua bendita entre el año 105 al 115, etc. Así pues, durante el primer siglo después de Cristo y la mayor parte del segundo, las congregaciones de cada ciudad donde las hubiera continuaron con un líder a la cabeza denominado obispo, que resulta un sinónimo de pastor, título tomado de la tradición judía. Sin embargo, por aquella época, cada iglesia cristiana o congregación era independiente la una de la otra y no estaban confederadas o unidas en ningún tipo de asociación, excepto por su fe. En otras palabras, y hablando en términos puramente históricos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que proclama haber sido fundada por el mismo Jesús, no existía aún durante el segundo siglo de nuestra era, ni existiría hasta muchos años más tarde. Como es bien sabido, la máxima autoridad católica es el Papa, y los católicos afirman que el primer Papa fue el apóstol Pedro. Empero, en ninguna parte de la Biblia se menciona que Pedro haya sido nombrado Papa por Jesús, y esto es porque la palabra Papa no fue aplicada al máximo dirigente católico sino hasta el siglo XI, cuando Urbino II, obispo de Roma, propuso que se usara ese término para denominarlos, pues hasta ese año, 1093, se les llamaba Pontífice Romano u Obispo de Roma, o sea, que en realidad el primer papa no fue Pedro, sino más bien Urbano II. La razón es obvia. Pero,
¿por qué la máxima autoridad católica estaría en Roma? ¿No resultaría más lógico que estuviera en Jerusalén? Además, ¿no eran los romanos perseguidores de los cristianos? La respuesta a esta subsecuente interrogante nos lleva al nombre mismo de la iglesia en cuestión: Iglesia Católica Apostólica Romana. Durante el siglo III aproximadamente, los obispos de Roma decidieron que al estar en la sede del gobierno político más poderoso del mundo de aquel entonces, debían tener también la mayor jerarquía sobre los demás obispos, y por ende, sobre las demás congregaciones cristianas. Durante los años sucesivos, los demás obispos de Roma reclamaron la misma supremacía sobre las demás iglesias. Es ahí donde comienza la historia del líder eclesiástico de una iglesia local como líder de un movimiento religioso de clase mundial. Para justificar su reclamo de hegemonía, argumentaron que Pedro, sucesor de Cristo en el liderato de su fe, había sido el primer obispo de Roma. Sin embargo, como ya hemos mencionado antes, el obispo era la persona a quien se ponía al frente de una congregación para que se hiciera cargo de ella. La Enciclopedia Católica, al justificar la sucesión de San Pedro a través de los papas, cita correspondencia entre autoridades cristianas, donde solo se hace referencia a la idea de que los obispos de Roma heredaron de Pedro la autoridad para legislar sobre el resto de las congregaciones. Curiosamente, estas referencias abundan a partir del siglo III en adelante, mientras que hacia atrás suman apenas 2 o 3. Incluso hace mención de una idea contraria a la que ellos sostenían. El episcopado petrino era, según los opositores, una novedad que venía de los primeros días del siglo III y que había suplantado una tradición más antigua, según la cual Pedro y Pablo habían sido los cofundadores y Lino el primer obispo. La verdad es que Pedro no dejó ningún documento donde haga constar que los obispos de Roma son sus sucesores o cabeza de la iglesia como conjunto. Pedro no pudo haberse hecho cargo de esa congregación, debido a que sus constantes viajes le habrían impedido cumplir debidamente con las obligaciones que eso conlleva. De hecho, la aseveración católica de que Pedro vivió en los últimos años de su vida en Roma es virtualmente imposible de comprobar históricamente. Inclusive, la misma Enciclopedia Católica lo afirma de la siguiente manera. En cuanto a la duración de su actividad apostólica en la capital romana, la continuidad o no de su residencia allí, los detalles y éxito de sus trabajos y la cronología de su arribo y de su muerte, todas estas cuestiones son inciertas y pueden resolverse solamente mediante hipótesis más o menos bien fundadas. Pero, sobre todo, hay que recordar que Pedro tenía una jerarquía mayor que la de un simple pastor u obispo. Él era un apóstol, título que recibió de manos de Jesús. Roma fue considerada sede de la autoridad cristiana desde el siglo III, pero no hay que pensar que eran aceptados por el gobierno romano. Como hemos mencionado antes, aún eran perseguidos tanto por judíos como por romanos. Sin embargo, la situación cambiaría drásticamente, cuando en el año 313 un emperador decretó el fin de la persecución hacia los cristianos. Se trataba de Constantino el Grande, quien dio el primer paso firme en la organización de una confederación de las congregaciones cristianas bajo un mismo nombre. A más de 300 años después de Cristo, la Iglesia Católica no existía aún. Después de la partida de los apóstoles, la sencillez del evangelio fue corrompida o se fue apartando de él. Un ejemplo de todo esto es lo concerniente al bautismo, requisito indispensable para ser declarado miembro de una congregación cristiana. La palabra española bautismo significa sumergir, zambullir, hundir en el agua. La inmersión era la forma primitiva generalizada, de ello dan testimonio arqueológico las grandes fuentes bautismales del arte paleocristiano en numerosos templos cristianos en Oriente y Occidente. En el segundo siglo, el bautismo fue restringido a los 2 días festivos de la Pascua y del Pentecostés, y se necesitaba un curso de 3 años para poder recibir dicho sacramento. Para el siglo III se reconoció el bautismo infantil y posteriormente se institucionalizaría con el fin de volver al catolicismo a todo el Imperio Romano. El primer escritor cristiano que menciona el bautismo infantil es Tertuliano, y él se opuso.
Nosotros no somos lavados para después cesar de pecar, sino porque hemos cesado de pecar. John L. Mosheim, en su libro Ecclesiastical History, escribe: el método antiguo de gobierno eclesiástico parecía subsistir en general todavía, mientras al mismo tiempo variaba el mando primitivo y degeneraba hacia la forma de una monarquía religiosa. Es un hecho históricamente aceptado que había pugnas de poder dentro de los círculos ministeriales del cristianismo. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar tales reformas jerárquicas tan fácilmente. Si todas las comunidades, fraternidades cristianas son iguales, lo son sus obispos, como sucesores de los apóstoles con los mismos derechos entre sí. Por eso, los obispos o jefes de comunidades son colegas o coepiscopos. Las cuestiones que hemos mencionado hasta ahora no eran las únicas controversias que se manejaban. Era evidente que no había orden dentro del cristianismo y mucha confusión. Es ahí donde entra en escena Constantino. Nació en Naissus el 27 de febrero de 272 y a pesar de que los romanos habían perseguido ferozmente a los cristianos durante muchos años, Constantino se convirtió en su defensor, supuestamente tras haber tenido una visión en la que vio una cruz en el cielo y un sueño posterior en el que se le ordenó añadir un nuevo símbolo a su estandarte en 312 después de Cristo. Cabe hacer hincapié en que se hizo simpatizante del cristianismo, mas no se bautizó. Un año después, en 313, Constantino y Licinio, quienes eran los líderes del Imperio Occidental y Oriental respectivamente, firmaron el Edicto de Milán, en el cual se promulgaba la libertad de adoración en el Imperio Romano y daba a Constantino el título de legislador de la Iglesia. Que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. De esta manera, inusitada y súbita, los cristianos tuvieron una posición diametralmente distinta dentro de la sociedad. Pero fue tan diametralmente distinta su nueva posición que evidentemente alejados del evangelio de amor al prójimo que predicó Jesús, se convirtieron en verdugos al perseguir, torturar y asesinar a los paganos a partir de los años 314 y 315. Finalmente, en 324, Constantino declaró al cristianismo la iglesia oficial para que ésta sirviera de medio para unificar su imperio. Una vez en este punto, los cismas, contenciones, confusiones y demás problemas doctrinales se potencializaron. Temiendo que estos conflictos volvieran a dividir al imperio, Constantino convocó al llamado Concilio de Nicea, donde se pretendía llegar a un acuerdo sobre temas hasta hoy tan controversiales como la naturaleza de Dios y su relación con el Hijo y el Espíritu Santo. Había diversas facciones que proclamaban opiniones al respecto, y el emperador Constantino, aunque no entendía los detalles de las discusiones de teología griega, notó que el grupo de Atanasio no cedería, y sería complicado mantener el orden del imperio. Por esta razón, y aconsejado por Ocio, decidió en favor de Atanasio, proclamando que Jesús era consustancial con el Padre. Con esta fórmula como base, se compuso el credo niceno en el que se resumía la doctrina cristiana, porque así como la verdad cristiana nos compele a reconocer a cada una de estas personas de ser en sí misma Dios y Señor, así también la Iglesia Católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. Todos los que no estuvieron de acuerdo fueron excomulgados. De esta manera, queda de manifiesto que la decisión sobre quién era Dios fue tomada por un hombre que no solamente no era sacerdote, sino que ni siquiera pertenecía a la comunidad cristiana porque no había querido ser bautizado. Como Pontífex Máximo, poseía el monopolio de la legislación en asuntos de iglesia. Al organizarse la iglesia en patriarcados y diócesis durante el Concilio de Nicea, se les otorgó el mismo rango a las sedes patriarcales de Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, cuyos titulares recibieron el nombre de arzobispos. El Concilio de Nicea había logrado confederar al cristianismo y vemos cómo construyeron un credo con el objetivo de poner fin a las reiteradas y enconadas disputas doctrinales. El término católico ya se empleaba antes del siglo III. De hecho, el primer registro que existe de este se encuentra en la carta del obispo San Ignacio de Antioquía a los esmirionitas en el año 110 después de Cristo. Donde esté el obispo, esté la muchedumbre, así como donde está Jesucristo, está la Iglesia Católica. Los estudiosos discuten si católico en este contexto significa universal o verdadera, auténtica. Durante las persecuciones, desde los primeros siglos, cuando preguntaban a los cristianos a qué iglesia pertenecían, decían a la católica. Bajo este concepto podemos entender que usaban el término iglesia católica no porque la iglesia así se llamara. Usaban el término católico para referirse a que pertenecían a la iglesia verdadera, es decir, la iglesia de Cristo, dando a entender que las demás iglesias eran falsas. Fue hasta el siglo IV cuando la iglesia que Constantino organizó fue nombrada católica.
Actualmente se prefiere el significado universal para el término católico. En este punto realmente nace lo que ahora conocemos como Iglesia Católica y podemos entender entonces por qué la nacionalidad romana va junto a su nombre. Cuando Constantino cambia la capital del imperio a Bizancio, el obispo de esa ciudad quiso tener la misma preponderancia que su colega romano. Esto es una prueba de que la hegemonía del obispo romano sobre el resto de la iglesia se debe a su ubicación en la capital romana y que la supuesta sucesión de San Pedro es solo un pretexto. En el Cuarto Concilio Ecuménico celebrado en Calcedonia en el año 451, se reconoció a Constantinopla el mismo primado que a Roma. En este concilio ecuménico, el obispo de Constantinopla pasó a recibir el título de Patriarca Ecuménico. El obispo de Roma, León I, se opone a estas medidas y además decide resaltar su primacía adoptando el título de Pontifex Máximo que el entonces emperador romano, Flavio Graciano, había dejado de usar. Este deseo de primacía absoluta por parte de Roma conducirá, entre otros motivos, a que en 1054 se produzca el cisma de Oriente y Occidente, es decir, la división del cristianismo entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, que cuenta con 300 millones de miembros en todo el mundo. Pero Constantino no se enteraría de estos pleitos, pues moriría el 22 de mayo del año 337. Antes de morir, decidió que era el momento de bautizarse, y lo hizo en su lecho de muerte. Curiosamente, su bautismo fue oficiado por uno de los obispos que estuvo en contra del credo de Nicea, Eusebio de Nicomedia. En vista de todo esto, podemos decir que el gran gestor de la Iglesia Católica Romana no fue ni Jesús ni Pedro, sino Constantino, este emperador que vivió varios siglos después de ellos, pues fue él quien organizó a la Iglesia y determinó la base doctrinal que de todos modos seguiría sufriendo muchos cambios aún hasta nuestros días. Los cristianos obtuvieron libertad de adoración gracias al Edicto de Milán, pero la Iglesia Católica dejaría esas libertades de lado al exterminar implacablemente a cualquier persona o nación que se interpusiera a sus intereses o que profesara creencias diferentes a su doctrina. Y finalmente llega el momento de responder a la primera pregunta que planteamos. ¿Por qué el cristianismo está dividido? Podemos concluir que hay muchas iglesias cristianas debido a personas que se percataron de que la doctrina predicada por la Iglesia Católica se distanciaba abismalmente del evangelio de aquel personaje que afirman fue su fundador. Tal vez el tiempo ha empañado la historia temprana de la Iglesia Católica, pero finalmente la historia siempre nos dará una idea de nuestras raíces, y nuestras raíces siempre serán una indicación de quiénes somos en realidad. El presente europeo está en deuda con este hombre. Su doctrina creó no solo una nueva iglesia, sino también una nueva moralidad. Toda la era histórica está relacionada con su nombre. Los comienzos del siglo XXI pueden ser denominados como los comienzos de Martín Lutero, que fue el fundador del protestantismo y el padre de la Reforma. Martín Lutero nació en el pequeño municipio alemán de Eisleben. El joven heredó los toscos rasgos del plebeyo y la incorregible obstinación de su padre, un campesino rico. Sus padres soñaban con que su hijo se convirtiera en un hombre de leyes y con gusto pagaron una considerable suma por sus estudios. Una vez en la Facultad de Leyes de la Universidad de Erfurt, Martín aprendió a realizar densos discursos y por ello fue apodado como el filósofo. Siguiendo una costumbre de estudiantes, el futuro abogado ahorraba algo de dinero cantando y tocando el laúd en las calles y al parecer tuvo bastante éxito. Ursula Kott se dio cuenta del talento del joven y le propuso convertirse en el tutor de su hijo. En esta lujosa casa, por primera vez, conoció a religiosos que le impresionaron por su libertad de pensamiento. El 2 de julio del año 1505, Lutero fue sorprendido por una gran tormenta en el campo. Aterrorizado por la violencia de la naturaleza, Martín, que entonces tenía 22 años, exclamó: «Sálvame, Santa Ana, y me convertiré en monje». Para mantener su promesa, vendió sus libros e ingresó como novicio en el convento agustino de Erfurt, famoso por su particular severidad. Más adelante Martín Lutero escribió: «Me he convertido en sirviente de Dios no por voluntad propia, sino impulsado por el terror que tuve que vivir».
Lutero comenzó a estudiar la Biblia concienzudamente. Tras convertirse en doctor en teología, comenzó a ejercer la docencia en la Universidad de Wittenberg. En el año 1510, Lutero fue a Roma, donde presenció con sus propios ojos signos de opulencia y depravación por parte del clero. Sus afecciones hacia el catolicismo cayeron por tierra. Y se sintió especialmente indignado por el hecho de que cualquier persona podía comprar la indulgencia y ser perdonado por los más terribles pecados a cambio de dinero. Lutero formuló 94 tesis en forma de protesta contra lo que calificó venta de indulgencias. El 31 de octubre del año 1517 las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Así, Lutero despertó una gran polémica por toda Alemania. Aquellos que apoyaban a Lutero comenzaron criticando la venta de indulgencias y terminaron por censurar el dogma católico como tal. El Papa León X condenó a Lutero con la publicación de la bula Exsurge Domine y le amenazaba con excomulgarle. El 10 de diciembre del año 1520, ante las puertas de la ciudad de Wittenberg, el pensador quemó públicamente la epístola del Papa. La respuesta del Papa no se hizo esperar. A la edad de 37 años, Lutero fue excomulgado. Tras la excomunión, Lutero encontró cobijo en el castillo del príncipe de Sajonia para evitar así a la Inquisición. Allí comenzó a desarrollar la doctrina de la que hablaremos posteriormente. Llegó a la conclusión de que el camino a la salvación estaba en la fe en sí, y este fue el principal postulado de la doctrina de Martín Lutero. Al contrario que el catolicismo, el cual requería una ejecución formal en su devoción, el protestantismo estaba dirigido al corazón de cada creyente. Lutero afirmaba que la relación entre un hombre y el Señor debería ser de naturaleza privada y no requería la interferencia de una iglesia, puesto que lo único que ésta debía hacer era transmitir los conocimientos de la Biblia. Martín Lutero, uno de los mejores teólogos de su época, tradujo la Biblia al alemán para que cualquiera pudiera comunicarse con Dios a través de ella. Lutero solo quería reformar la Iglesia, pero sus ideas reformaron sus propias vidas. Cada alemán, bien fuese príncipe o fuese campesino, vieron en la reforma la oportunidad para evolucionar a una vida mejor. En el año 1524 surge la guerra entre campesinos y señores. Lutero no apoyaba la revuelta de la gente y, como un burgués más, animó a la represión de los rebeldes para restablecer el orden. Tras 2 años de disputas, la revuelta llegó a su fin. Pero para entonces, Alemania ya era un país diferente. Las iglesias luteranas eran cada vez más populares y empezaron a prosperar libres de estereotipos y ceremonias complicadas. Los monasterios católicos comenzaron a ser cerrados en muchas localidades alemanas. Surgía una nueva conducta en Alemania. Los curas comenzaron a cambiar sus creencias y empezaron a contraer matrimonio. A la edad de 40 años, el mismo Lutero se casó con Catherine von Bora, la hija de un noble empobrecido. Tuvieron 5 hijos. Lutero continuó impartiendo clases y predicando su doctrina, y solamente su salud le obligó a dejar Wittenberg para volver a su ciudad natal, Eisleben. El padre de la Reforma murió en el año 1546. El destino de Martín Lutero fue un asombroso ejemplo de la realización de una idea. Un hombre de familia rural se convirtió en un líder que predestinó el futuro de Europa. La historia refiere que las primeras denominaciones formadas eran llamadas de acuerdo a algunas características y costumbres que practicaban. Los Shakers, un grupo de devoción religiosa, fueron nombrados así por su tendencia a agitar espasmódicamente sus cuerpos mientras rezaban. Dicho nombre proviene del término inglés shake, que significa agitación. Los cuáqueros, del término inglés quake, que significa temblor,
fueron llamados así inicialmente por el pueblo debido a que en sus reuniones era común que temblaran en silencio. Según ellos, eso les producía el estar llenos del Espíritu. Los metodistas fueron llamados así por su tendencia al método organizacional. Antes del Gran Chasco de 1844, todos aquellos que creían en la predicación de Guillermo Miller sobre la segunda venida de Cristo eran considerados adventistas. Algunos los llamaban remanente, guardadores del sábado, Iglesia de Dios o mileritas. Sin embargo, después del Gran Chasco, no todos los que esperaban la segunda venida de Cristo seguían siendo seguidores de Guillermo Miller. Estos eran considerados como adventistas guardadores del sábado, y aquellos que seguían a Miller eran referidos como adventistas nominales. Los adventistas nominales eran llamados así por su rechazo a la interpretación del mensaje del tercer ángel que aparece en Apocalipsis 14 del 9 al 11 y por su rechazo al sábado. Ellos solo sostenían la esperanza del advenimiento. Un escritor popular afirma que fue el editor del Advent Herald quien originó este nombre para los creyentes en el segundo advenimiento y en las interpretaciones basadas en la Biblia. El nombre adventista aparecía frecuentemente en los primeros números en la Advent Review en Sabbath Herald, a partir del año 1850. Con el tiempo, eran los seguidores de Miller quienes permanecieron firmes hasta hacerse un nombre y consolidarse como iglesia. El nombre adventista había sido objetado por algunos de los pioneros, por lo que luego de varias propuestas se llegó al acuerdo de llamarse Iglesia de Dios. Con respecto a ese nombre, Elena de White escribió lo siguiente: Me fue mostrado que casi todo fanático que ha surgido, que desea esconder sus sentimientos para poder desviar a otros, afirma pertenecer a la Iglesia de Dios. Un nombre tal despertaría de inmediato suspicacia, porque es empleado para ocultar los más absurdos errores. Este nombre es demasiado indefinido para el pueblo remanente de Dios. Conduciría a suponer que tenemos una fe que deseamos encubrir. Por lo tanto, los pioneros seguían reuniéndose a fin de elegir el nombre apropiado, aquel nombre que ahora nos identifica claramente. Fue a fines de septiembre y comienzos de octubre de 1860 en Battle Creek cuando se eligió oficialmente el nombre Adventista del Séptimo Día. José Bates era quien presidía casi todas las conferencias a través de este periodo de organización de la Iglesia. Adventista del Séptimo Día fue descrito como un nombre simple y descriptivo de las creencias y posición de la agrupación. David Hewitt, el primer converso captado por José Bates, propuso la resolución: resuelto que tomemos el nombre Adventistas del Séptimo Día. Las casi eufóricas expresiones de los líderes en cuanto a la unidad y armonía de la reunión de 1860 sugerían que, una vez adoptado el nombre, no significó asunto de discusión para los miembros en general. J.N. Loughborough, quien había apoyado para la elección de un nombre, resumió lo que probablemente era la actitud general de los creyentes después de haberse dado los pasos decisivos. Dijo él: yo creo que el nombre Adventistas del Séptimo Día es el nombre más apropiado y natural que podíamos tomar. Un miembro de aquel grupo escribió: yo amo profundamente el nombre Adventista del Séptimo Día. Expresa muy elocuentemente la posición de este pueblo en relación al sábado y a la pronta venida de nuestro bendito Señor. Luego, cuando se organizó la Asociación General en 1863, el acta de constitución se leyó así: esta asociación será llamada la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. El respaldo definitivo al nombre de la Iglesia vino en ese tiempo y en años posteriores de parte de Elena de White. Nosotros somos Adventistas del Séptimo Día. ¿Estamos avergonzados de nuestro nombre? Respondemos: no, no. Este es el nombre que el Señor nos ha dado. Apunta a la verdad que ha de ser asunto de prueba para las iglesias. Ningún nombre que tomemos será apropiado, sino aquel
que esté de acuerdo con nuestra profesión y exprese nuestra fe y nos marque como un pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es un firme reproche al mundo protestante. Aquí está la línea de distinción entre los adoradores de Dios y aquellos que adoran a la bestia. La elección de un nombre para nuestra iglesia hecha en 1860 fue una elección crucial por una variedad de razones. Aquellos que hicieron la elección no tenían manera de saber entonces que pasado un siglo y medio, Adventista del Séptimo Día sería la designación oficial de un cuerpo de creyentes de más de 15 millones de personas que circunda el globo. Nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo, en uno de esos planetas, un dios no identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Esta criatura espiritual después nació físicamente de padres humanos, quienes le dieron cuerpo. A través de ser obediente a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección, se hizo merecedor de ser elevado a la divinidad, tal como su padre ante él. Los mormones creen que Elohim es el Padre Celestial de ellos y que vive con todas sus esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Kolob. Allí el Dios del mormonismo y sus esposas, mediante interminables relaciones sexuales, producen billones de hijos espirituales. Para decidir sus destinos, el Dios principal de los mormones convocó una conferencia celestial. Los dos hijos mayores de Elohim estuvieron allí, Lucifer y su hermano Jesús. Un plan fue presentado para construir el planeta Tierra, a donde serían enviados los niños espirituales y donde cobrarían forma mortal y conocerían el bien y el mal. Lucifer se puso de pie y ofreció ser el salvador de este nuevo mundo. Deseando toda la gloria para él, pensaba forzar a todos a convertirse en dioses. Oponiéndose a la idea, el Jesús mormón sugirió que al hombre se le diera la libertad de escoger, al igual que en los otros planetas. Por mayoría de votos, la propuesta del Jesús mormón fue aprobada, siendo él quien sería enviado como el salvador del planeta Tierra. Enfurecido, Lucifer convenció con astucia a una tercera parte de los espíritus destinados a la Tierra a que se rebelaran y lucharan a su lado. Este Lucifer se transformó en el diablo y sus seguidores, los demonios. Enviados a este mundo, se les negó para siempre cuerpos de carne y hueso. Los que permanecieron neutrales en la batalla fueron maldecidos con hacer de piel negra. Así explican los mormones el origen de la raza negra. Los espíritus que pelearon más valientemente contra Lucifer nacerían de familias mormonas en el planeta Tierra. Estos serían los de piel clara o blancos encantadores, como los describe el libro del Mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus diosas esposas vinieron a la tierra como Adán y Eva para dar comienzo a la raza humana. Miles de años más tarde, Elohim, una vez más en forma humana, viajó a la tierra desde la estrella base Kolob, esta vez para tener relaciones sexuales con la Virgen María, con el fin de proveer a Jesús de cuerpo físico. El apóstol mormón Orson Hyde enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos 3 esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús mormón, de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de ser crucificado. De acuerdo con el libro del Mormón, después de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas. Así pues, el Jesús del mormonismo estableció su iglesia en América, tal como había hecho en Palestina. Por el año 421 después de Cristo, los indios israelitas de piel oscura, conocidos como los lamanitas, habían destruido a todos los nefitas en varias e intensas batallas.
Los archivos de los nefitas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, quien era muy conocido por sus historias y cuentos, alegaba haber descubierto esas placas cerca de su casa en la región montañosa del estado de Nueva York. Hoy en día, Smith es honrado por los mormones como profeta por haber dicho que había tenido visiones del mundo espiritual en las cuales había sido ordenado a que organizara la iglesia mormona porque todos los credos cristianos eran una abominación. Fue Joseph Smith quien dio origen a la mayoría de estas peculiares doctrinas, creídas hoy como verdaderas por millones de personas. Manteniendo un rígido código de requisitos morales y financieros y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos, los santos del último día esperan poder probar su validez y por lo tanto convertirse en dioses. Los mormones enseñan que todos deben comparecer ante Joseph Smith, el Jesús mormón y Elohim en el juicio final. Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio eterno esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial, regir sobre otros planetas y procrear nuevas familias a través de la eternidad. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph Smith, quien alegaba haber hecho más por nosotros que ningún otro hombre, inclusive Jesucristo. Los mormones creen que él murió como mártir y derramó su sangre por nosotros, para que también podamos transformarnos en dioses. Los testigos creen que Jesucristo es una criatura de espíritu, un superángel, la primera creación de Jehová Dios, y que antes de venir a la tierra como hombre, él existió en el cielo como Miguel, el arcángel. Jesús comenzó originalmente como el Logos. O Miguel el Arcángel. El cual entonces vino a la tierra como hijo de la Virgen María. Era un hombre perfecto y sin pecado, pero era solamente un hombre, desprovisto de toda divinidad. Jesús anduvo en la tierra como un hombre y llegó a ser el Cristo solo al ser bautizado. Los testigos de Jehová desdeñan la cruz, pues les parece que no es más que un símbolo pagano usado por la cristiandad apóstata. En vez de eso, enseñan que al completar su ministerio Jesús murió, no en una cruz, sino en un madero vertical. Entonces el cuerpo de Cristo fue colocado en una tumba, donde fue desintegrado por Dios, totalmente destruido. Entonces Jesús fue recreado por el Padre. Antes de regresar al cielo, Él se materializó en cuerpos diferentes, en ocasiones diferentes, para convencer a sus discípulos y a otros de que en realidad había resucitado. Jesús regresó a su Padre en el cielo, donde una vez más se convirtió en Miguel, el arcángel. Nunca volverá a ser visto en la tierra de manera visible, sino más bien gobierna invisiblemente desde los cielos.
Cuando Él ejecute juicio sobre el mundo en el Armagedón, destruirá a todos, menos a los testigos de Jehová fieles. Jesús, alias Miguel, continuará invisible para siempre para los que viven en la tierra y podrá ser visto solamente por un grupo selecto de 144,000 testigos de Jehová que gobernarán con él desde el cielo.
La masonería y el protestantismo. El siniestro origen. No importa que usted diga que no sigue ninguna religión, ya que lo mismo dicen los masones. El mejor medio de descristianizar es protestantizar a los católicos, pues las sectas protestantes son las 1000 puertas abiertas para salir del cristianismo. En la revista masónica La Torñía se lee: El protestantismo no es sino la mitad de la masonería, ya que, para beneficiar al liberalismo y al racionalismo, basta que se abrace cualquier secta protestante. Los mismos protestantes y evangelistas comprueban la apostasía que significa el pertenecer a la masonería. Así lo confesaba el pastor protestante que, no obstante ser masón, decía lleno de sorpresa: Nunca entendí cómo alguien que crea en la divinidad de Cristo y en su doctrina, como única revelación de la verdad, pueda llegar a ser masón sin padecer al mismo tiempo esquizofrenia espiritual. En el periódico Simbolisme escribió el masón Osvaldo Wirth: Si el candidato es católico romano, ha de obedecer al Papa, que le prohíbe ingresar en la orden. En cambio, las religiones orientales y las iglesias evangélicas no son enemigas de la masonería y nuestros templos se han llenado de ellos. Los evangelistas y protestantes en las logias masónicas se hallan en sus propias casas. Los masones, mientras necesiten de ellos para descatolizar al mundo, no los molestarán y, por el contrario, siempre serán muy bien recibidos. Porque en esto, a la verdad, están muy interesados. Ya lo decía el perito Francisco Moreno, a orillas del Nahuel Huapi, el presidente masón Teodoro Roosevelt al visitar América del Sur en 1912. La absorción de estos países latinos por los Estados Unidos es tarea larga y difícil mientras se mantengan católicos. El diario masónico alemán Hamburger Fremdenblatt del 13 de junio de 1917, al celebrarse los 400 años del protestantismo y los 200 de la masonería, se expresaba así: Las dos fuerzas espirituales del protestantismo y de la masonería están siempre bien unidas y en buenas relaciones. La masonería reconoce al protestantismo como a su fundador, y no se puede concebir aquella sin este. No hubiera habido verdadera y auténtica masonería sin Lutero, y sin la Reforma, contra nuestro común e implacable enemigo el romanismo. Los pastores protestantes ingleses, James Anderson y J. T. Desgoliers, en 1723 publicaron las Constituciones de Anderson, que establecen las normas básicas de organización y comportamiento de los masones. Para los historiadores, la masonería moderna fue fundada en 1717 por estos dos pastores protestantes. En 1894 el Congreso Masónico de Amiens recomendó la fundación de sectas religiosas y sociedades que obraran en consonancia con la masonería, y afirmaban que eran ellos quienes lo manejaban tras bastidores. Y el periódico masónico Chronicle decía en 1897: La fuerza de la masonería en su trabajo externo está, sin duda, en que hay más masones, y muchas veces mejor calificados para la ejecución de trabajos masónicos, fuera de la hermandad que dentro de ella. Por eso la masonería en Europa y América funda sectas religiosas, sociedades e instituciones de semejante forma y fin, e infunde en ellas su espíritu. Guillermo Buigas, Madrid, 1961, en los Protocolos 2008, afirma que la jerarquía iluminista de los poderosos eligió el calvinismo como base para la destrucción de la Iglesia Católica. La vinculación del protestantismo en la masonería aparecerá con nitidez en un buen número de casos, tanto en España como en Latinoamérica. Pastores tenían relación con las logias masónicas, o incluso eran miembros de ellas desde el principio. Motivo más que suficiente para los que sustentaban la teoría de una conspiración internacional infiel, protestante, masónico, socialista, orquestada contra la Iglesia Católica. Existe mucho material y pruebas históricas acerca del origen y cooperación entre la masonería y el protestantismo. De cómo se sirve una de otra en su empresa de erradicación y ataque a la esposa del Cordero, Jesucristo, la Iglesia Católica.
Si usted es una persona que pertenece a alguna iglesia evangélica, debe salir ahora de ella, pues ya conoce el origen siniestro de las sectas. Si ha sido una persona que ha sido víctima del engaño, acérquese a la que es columna y fundamento de la verdad. Segunda carta de Timoteo 3:16. La Iglesia Católica. Si usted ha sido una persona que ha insultado, difamado y despreciado a la Iglesia Católica, esposa del Cordero Jesucristo, pida perdón hoy a Dios, que lo recibe con los brazos abiertos en su infinita misericordia en su Santa Iglesia, que es una, católica y apostólica. Dios le bendiga y le guarde por siempre. La Iglesia Católica adora a un solo Dios y enseña a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. La Iglesia Católica da gloria a Dios en el cielo y en la tierra, y predica el verdadero Evangelio. Que toda boca confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no sólo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que sirvieran a los intereses de la Iglesia.
Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa, y doquiera iban, lograban reavivar el papismo. Para otorgarles más poder, se expidió una bula que restablecía la Inquisición. No obstante, el odio general que inspiraba, aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa, y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Estos eran los medios de que se valía Roma para apagar la luz de la Reforma, para privar de la Biblia a los hombres y restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. Empero, debido a la bendición de Dios y al esfuerzo de aquellos nobles hombres que él había suscitado para suceder a Lutero, el protestantismo no fue vencido. Esto no se debió al favor ni a las armas de los príncipes. Los países más pequeños, las naciones más humildes e insignificantes, fueron sus baluartes. La pequeña Ginebra, a la que rodeaban poderosos enemigos que tramaban su destrucción, Holanda en sus bancos de arena del Mar del Norte, que luchaba contra la tiranía de España, el más grande y el más opulento de los reinos de aquel tiempo. La glacial y estéril Suecia, estas fueron las que ganaron victorias para la Reforma. Son los jesuitas Illuminatis. Bienvenidos al Arrecife. En este vídeo vamos a poner encima de la mesa preguntas y hechos y que cada uno saque sus conclusiones libremente. ¿Qué nos ha llevado a hacernos esta pregunta? Empecemos por el principio. Hay que recordar quién fundó los Illuminati. Adam Weishaupt. Weishaupt, si bien no se consideraba jesuita al final de sus días, no sabemos si esto era realmente así, o fue una estrategia, ya que se educó bajo la influencia y el pensamiento de la Compañía de Jesús, a tal punto que renunció a su propia religión, la judía, convirtiéndose al catolicismo. Por otra parte, Nate, uno de los miembros más destacados de los Illuminati,
acusó directamente a su fundador, Weishaupt, de jesuita infiltrado. Y atención al detalle, el nombre con el que se creó los Illuminati: Asociación de Perfectibilistas. ¿Cuál era la finalidad de los jesuitas? Si leemos el documento fundacional de la orden, en 1540, dice exactamente lo siguiente: la salvación y perfección de los prójimos. La estructura de la Compañía de Jesús no solamente está compuesta por religiosos, sino también por seglares, conocidos como hermanos. El componente intelectual de los jesuitas es por todos conocido. Persiguen el conocimiento, tanto como la fe, y sus miembros son gente muy preparada, y muchos de ellos son personas influyentes, teniendo como líder el general de la orden, su máxima autoridad. Tenemos que recordar el origen de la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, un militar. Esto hace que sus fines pesen más que los medios. Lo importante, lograr su objetivo. ¿Cuál es este? Un mundo bajo los pies del papado, o dicho de otra forma, un gobierno mundial, lo mismo que los Illuminati. Los jesuitas han fundado universidades, han acumulado riquezas, han influido notablemente en el pensamiento, y sus miembros han sido muy numerosos. Como hemos visto, los fines que persiguen un nuevo orden mundial, donde todo el mundo esté al servicio del papado. Esto provocó muchos conflictos con las autoridades de los países donde se asentaban, que los consideraban subversivos. Esto ocasionó que fueran perseguidos y expulsados de muchas naciones, y a raíz de esa persecución empiezan los Illuminati. ¿Son los jesuitas Illuminatis? La pregunta no está bien formulada. Lo que habría que preguntarse es: ¿son los Illuminati jesuitas? Los Illuminatis nacen en el centro de Europa, justo 2 años después de que fuera expulsada la Compañía de Jesús de esa misma zona. Si analizamos la expansión de los Illuminatis por el mundo, coinciden con las zonas donde los jesuitas han sido desplazados. Son los Illuminati una segunda marca de los jesuitas en los territorios donde no eran aceptados. Illuminatis y Compañía de Jesús se asemejan en estructura, en su obsesión por el conocimiento, el poder y sobre todo por sus objetivos, declarados tanto por Ignacio de Loyola como Weishaupt. Estos no son otros que un nuevo orden mundial. Cabe preguntarnos finalmente: ¿es el Papa Francisco un Illuminati? ¿Está esta sociedad secreta a punto de conseguir sus objetivos? En nuestro próximo vídeo, aquí en el Arrecife, haremos un estudio sobre qué vinculaciones tendría el Papa Francisco con los Illuminati. No olvidéis suscribiros a nuestro canal El Arrecife y ser los primeros en ver este vídeo. Y vamos a terminar con la religión ecuménica del nuevo orden mundial. Y vamos a ver unas imágenes de la iglesia San Ignacio de Loyola en Roma. Atención a lo que ahora vais a ver, porque ahora entenderéis por qué trabajan tan bien los jesuitas y para qué. Apocalipsis capítulo 17. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome: Ven, y te mostraré la condenación de la gran ramera,
la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia de color de grano, que estaba llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y él me dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Vais a ver las imágenes, las hemos extraído de aquí, pero os digo que he tenido un testimonio. ¿Sabéis? Estas imágenes yo las vi hace tiempo, pero no lo presenté porque no sabía si realmente eran ciertas o no. Y esta semana he recibido el testimonio de una persona que precisamente ha estado allí y también lo ha podido ver con sus propios ojos, no son bromas, no es ningún montaje. Mirad lo que aquí nos pone. Las imágenes que verás a continuación son fotografías de la maqueta o modelo de la futura iglesia mayor y principal de los jesuitas en Roma, la iglesia de San Ignacio de Loyola. Lo sorprendente es que esta iglesia está formada con otras partes de templos de otras religiones, como la musulmana, sintoísta, budista, ortodoxa rusa y muchas más. Tan solo contemplar la enormidad de lo que llegaría a ser la futura iglesia impresiona. Esto es aún más prueba que son la orden de los jesuitas, quienes están detrás de este ecumenismo controlado por el papado romano, para unificar todas las religiones, para así crear una religión mundial satánica contra el Creador y su enviado Cristo Jesús. Pues bien, no se equivocan para nada en esta página, al menos en esto. Y aquí tenéis la maqueta de esta mega iglesia que pretenden construir, en la cual ya vais viendo los detalles, tantas entradas distintas y con distintas edificaciones, construcciones de distintas creencias, distintos templos que tienen que ver con todas las religiones mundiales. Os voy pasando imágenes para que veáis que esto no son bromas, es una realidad, es para lo que ellos están trabajando y con lo que van a dar el golpe de gracia de una religión mundial bajo el poder, como estaba profetizado, del Papa de Roma. Esto no son bromas. Este es su objetivo. ¿Y creéis que no lo van a conseguir? Ya veis, aquí incluso aparece España, distintos nombres de distintos países. Aquí no se va a escapar nadie. ¿Qué decía el texto bíblico de Apocalipsis? Todo el mundo en pos de la bestia. Y así va a ser. Realmente están trabajando de un modo sutil, pero a la perfección para conseguir su objetivo. Esta construcción, desde luego, barata no resultará, ¿eh? Ya veis qué cantidad de templos tan distintos lo abarcan absolutamente todo. En algunos de sus escritos, en noticias de esta semana, hablaban tanto de incluso gente que ahora no tiene creencias que también cabrían en todo esto. Mirad, aquí os hemos querido coger también unos comentarios que salían, donde decía: Maxi, estas fotos son sorprendentes, una prueba más de los deseos ecuménicos de la ramera, y analizándolas más aún, pude ver en la primera foto, en la parte superior de la torre de la entrada principal, debajo del campanario, la frase ut unum sint, que en latín significa que sean uno. Si lo quieren ver, hagan zoom con tal y cual. Chequeando esta frase encontré que es el título que el Papa Juan Pablo II puso a una encíclica publicada el 25 de mayo de 1995. No la leí por completo todavía, pero pude ver que al final tiene una exhortación a empeñarse a implementar el ecumenismo. Otras cosas que me llamaron la atención son los pisos cuadriculados tipo masónicos, el trono sobre la esfera, representación de mundo, y el hecho de que también se vea la cantidad de personas, naciones, pueblos, que tienen su lugar para adorar a la bestia, remitiéndome a que la bestia estaba sentada sobre muchas aguas, haciendo alusión a personas, gente,
que aparece en Apocalipsis 17 y Jeremías 51, y tiene toda la razón. Quizá haya más simbolismo que no puedo notar, pero si ustedes aprecian algo, compártanlo. Sin más, se despiden. Y esta es la encíclica, Ut Unum Sint, sobre el empeño ecuménico, o sea, que se tienen que hacer a todas para conseguir esto. Ya veis si se hace tiempo que se está barajando para que todo suceda tal como marca su agenda satánica. Y además, mirad aquí, esta es una foto de un encuentro ecuménico en el Luna Park. Acá podemos ver cómo utilizan la frase que todos sean uno. Y con esto terminamos la conferencia de hoy, en la cual ya habéis visto que realmente el ecumenismo está para algo. El terreno se está preparando para la aparente venida de Jesús. Satanás haciéndose pasar por Cristo. En fin, estamos ya conociendo cuáles son las tretas de los jesuitas y del papado en general. Que Dios nos ayude a no caer en sus garras ecuménicas y que sepamos lo que creemos de verdad para no perdernos y advertir a los demás que reaccionen ante las evidencias que estamos mostrando, porque Dios nos las enseña para algo. Hasta pronto y que Dios os bendiga. En este vídeo, os ofrecemos una teoría acerca del papel que el Papa Francisco I puede tener en el establecimiento de un nuevo orden mundial. Creemos que su elección como Papa está íntimamente relacionada con un evento clave que va a suceder en los próximos tiempos. Y este evento clave es un colapso económico mundial. ¿En qué nos basamos para hacer tal afirmación? 1. Indicios económicos. Existen indicios claros en los últimos meses que apuntan la inminencia de un colapso económico masivo, mucho más grave que el que se produjo en 2008. ¿Cuáles son estos indicios? A. Aumento de las reservas de oro. Se está produciendo una masiva compra de oro por parte de todos los grandes países a través de sus bancos centrales. Estas reservas de oro podrían ser claves para hacer frente a un posible colapso económico. B. Guerra de divisas. Creciente guerra de divisas en todo el mundo, especialmente agravada con la devaluación del yen. Este proceso puede derivar en acusada inestabilidad económica. C. Picos históricos en la bolsa. El índice Dow Jones alcanza sus máximas cotas en muchos años. Sin embargo, muchos grandes inversionistas con información privilegiada venden masivamente sus activos, mientras los pequeños inversionistas invierten sus capitales en bolsa. Esto acostumbra a suceder antes del estallido de las grandes burbujas económicas. D. Política militar norteamericana. Estados Unidos renuncia, por falta de dinero, a gran parte de sus estrategias militares globales, planeadas durante décadas. Concretamente, Estados Unidos paraliza la construcción del escudo antimisiles en Europa. Además, retira sus tropas de Irak y Afganistán, y parte de sus portaaviones en el Golfo Pérsico, también por falta de presupuesto. Sin embargo, el gobierno norteamericano, a través del DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, hace adquisición de grandes cantidades de munición, armas e incluso vehículos blindados, como si se preparara para disturbios masivos en el interior de sus fronteras, y estudia leyes para el control de armas y el uso de drones contra la población civil. Economía europea. Las tensiones económicas en Europa aumentan cada vez más, así como el descontento de la población, y se aprueban medidas cada vez más agresivas y draconianas. 2. Coincidencias temporales. En tan solo 3 meses, se han elegido nuevos gobiernos en Estados Unidos, Japón y China, las 3 mayores economías del mundo. Destaca el caso de Japón, cuyo nuevo gobierno ha iniciado una agresiva política económica y militarista de consecuencias impredecibles. Coincidiendo con este periodo, se han producido elecciones anticipadas en Israel, pieza clave en la política internacional, y en Italia, con resultados inesperados y desestabilizantes para la Unión Europea. Además, en este mismo periodo de tiempo, ha muerto Hugo Chávez, líder clave para dirimir los equilibrios de fuerzas en toda América Latina. Se especula con que Chávez murió a finales de 2012, y se ocultó su estado hasta marzo.
Es justo en medio de toda esta rápida renovación de las cúpulas políticas internacionales, cuando el Papa Benedicto XVI ofrece su renuncia y se elige al nuevo Papa Francisco I. ¿Os parece casualidad? 3. ¿Qué relación tienen el Papa y el Vaticano con todos estos acontecimientos? Creemos que la actual situación económica ha sido prefabricada y dirigida desde hace años, con el fin de demoler las estructuras económicas y políticas mundiales actuales, y llevarnos a un nuevo orden mundial. Y creemos que el Vaticano participa en estos planes. ¿Cuál es nuestra teoría? Creemos que Bergoglio fue elegido hace más de una década para cumplir una misión muy concreta. Su misión sería aprovechar el estallido de un colapso económico para convertirse en un referente global, en un auténtico líder espiritual que vehiculara el descontento generalizado de la población sumida en la pobreza y la miseria, y abordar así una posible revolución descontrolada que pusiera en peligro la transición hacia el nuevo orden. Tal y como se ha publicado, en el año 2005, durante el anterior cónclave, Bergoglio y Ratzinger eran los máximos candidatos para convertirse en papa, tras la muerte de Juan Pablo II. Pero Bergoglio renunció a la candidatura en favor de Joseph Ratzinger, para que se convirtiera así en el nuevo papa, Benedicto XVI. Pero no fue un acto de generosidad. Fue un pacto calculado. Porque aún no había llegado su momento. La función de Benedicto XVI, un teólogo gris y poco llamativo, no era otra que la de ejercer de papa de transición, preparando el terreno para la llegada de Bergoglio en el instante adecuado, pocos meses antes del estallido del gran colapso. Pero la única forma de realizar este traspaso de poderes en el momento justo, era a través de la oportuna renuncia de Ratzinger. Y para justificar algo tan excepcional como la renuncia de un papa, se han utilizado los casos de pederastia y el caso Batilix, filtrados desde el propio Vaticano. ¿Acaso es algo nuevo la corrupción política, moral y económica dentro del Vaticano? ¿Son nuevos los casos de pederastia en la Iglesia? ¿Por qué han estallado ahora y nunca antes? Porque ahora es el momento justo. El gran colapso se acerca. Y Bergoglio debe cumplir su misión. En contra de lo que pueda parecer, estos casos de corrupción y pederastia ofrecen una oportunidad única a la Iglesia Católica. La llegada de un Papa renovador como Francisco I, limpiando la Iglesia hasta sus cimientos, le permitirá a la Iglesia Católica ofrecer una imagen de regeneración ética y liderazgo mundial. El nuevo Papa se presenta como un protector de los pobres y los necesitados, justo cuando los antiguos poderes políticos y financieros ofrecen su cara más corrupta, abusiva y desalmada. De esta manera, cuando estalle el colapso económico y empiece la demolición definitiva del sistema actual, el Papa Francisco I se convertirá en un faro para las clases populares. Y la Iglesia, modernizada, renovada y aparentemente mucho más caritativa, recuperará su prestigio y poder. Esta es la misión que se le ha encomendado a Francisco I, ser el pastor del rebaño, y conducirlo sumisamente al nuevo orden mundial. Y abordar así, una posible revolución. No tenemos ninguna duda. Francisco I nos ofrecerá grandes obras. Gestos encomiables y maravillosos que lo convertirán en un héroe para los más necesitados. Pero todo forma parte de un plan, largamente diseñado. Y todos los grandes poderes políticos y económicos, están implicados en él. Depende de vosotros dejaros engañar. Apocalipsis 18. Después de esto, vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucha autoridad, y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Con voz potente gritó: ¡Ya cayó! ¡Ya cayó la gran Babilonia! Se ha convertido en morada de demonios, y en guarida de todo espíritu malo, en guarida de toda ave inmunda y detestable. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron con sus lujos exagerados. Porque del vino enloquecedor de sus adulterios han bebido todas las naciones. Luego oí otra voz del cielo que decía: Salgan de ella, pueblo mío, para que no tengan parte en sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas.
pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus delitos. Devuélvanle según ella les dio, páguenle el doble de lo que ha hecho, mézclenle el doble en la copa en que ella mezcló. Denle tormento y aflicción en proporción a la gloria y el lujo que ella misma se dio. En su corazón hace alarde diciendo: estoy sentada como reina, no soy viuda ni me lamentaré jamás. Por eso, en un solo día le alcanzarán sus plagas, muerte, lamento y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartían su lujo, vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán por ella. Aterrados por su tormento se detendrán a lo lejos y gritarán: ¡ay! ¡ay de ti! ¡Oh gran ciudad! ¡Oh Babilonia! ¡Ciudad poderosa! En una sola hora ha llegado tu juicio. Los comerciantes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella, porque ya nadie compra su cargamento. Cargamento de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de madera de cedro y objetos de toda clase, hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamento de canela y especies aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes, de cuerpos de esclavos y de vidas humanas. Y dirán: se ha apartado de ti el fruto que tanto anhelabas. Se ha desvanecido todo tu lujo y tu esplendor, y nunca los recobrarás. Los comerciantes que vendían esta mercancía y se enriquecieron a costa de ella, se detendrán a lo lejos aterrados por su tormento, llorando y lamentándose gritarán: ¡ay! ¡ay de la gran ciudad, vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y reluciendo joyas de oro, piedras preciosas y perlas! En una sola hora ha quedado devastada tanta riqueza. Todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que se ganan la vida en el mar se detendrán a lo lejos. Al ver el humo de su incendio exclamarán: ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Se echarán polvo en la cabeza y gritarán llorando y lamentándose: ¡ay! ¡ay de la gran ciudad en la que todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron con la riqueza de ella! En una sola hora ha quedado devastada. Alégrate por ella, oh cielo. Alégrense santos apóstoles y profetas. Dios la ha juzgado por el modo con que ella los trató a ustedes. Entonces, un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y lanzándola al mar, dijo: con semejante violencia será derribada la gran ciudad de Babilonia y no volverá a aparecer jamás. La melodía de arpistas y de músicos, de flautistas y de trompetistas no volverá a oírse en ti jamás. Ningún artesano de ningún oficio volverá a encontrarse en ti jamás. El ruido de la rueda de molino no volverá a oírse en ti jamás. La luz de una lámpara no volverá a brillar en ti jamás. La voz de los novios no volverá a oírse en ti jamás. Tus comerciantes eran los magnates del mundo. Engañaste a todas las naciones con tus hechicerías. En ellas se halló sangre de profetas y de santos,
y de todos los que han sido asesinados en la tierra.